Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Es nuestra expectativa de que con el estudio podamos crecer. Para comenzar, como siempre, supliquemos que el Señor nos conceda gracia y sabiduría. Nuestro buen Padre, por favor, al estudiar tu palabra oramos para que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y nos conceda la sabiduría para discernir las lecciones que tú quieres darnos y gracia para poder ponerlas en práctica en nuestra vida. Bendice por favor a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recuerdo cuando teníamos a nuestros hijos pequeños y cada mes había que llevarlos al control, se llamaba control de niños sanos. Y en la tarjeta, había una tarjeta que servía para el control, había una curva. Y cada vez que los niños eran llevados, los pesaban y los medían. Es decir, chequeaban si estaban yendo de acuerdo a lo que se considera una curva de crecimiento normal para los niños, ¿no? Entonces, si están abajo de esa curva, entonces se dice que tienen retardo puede ser retardo en peso o retardo en talla. Porque se espera, lo normal es que cuando todos los seres vivos crezcamos, ¿no? Que vayamos creciendo, especialmente pues en la infancia, ¿no? Pues sucede de que eso es importante no solo desde el punto de vista físico, pero es todavía más importante desde el punto de vista espiritual. De hecho, lo encontramos descrito en Marcos, el capítulo 4 y el verso 28, en donde Jesús utiliza la figura de la hierba, ¿no? de un cereal, de un grano, y dice así: porque de suyo fructifica la tierra. Primero dice hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de los cielos. Y es bueno que pensemos en este momento cuál es el estado en que nosotros estamos. ¿Somos hierba? ¿O ya crecimos y ya tenemos espiga? O mejor aún, ¿será que ya tenemos grano lleno dentro de la espiga? Esto quiere decir frutos, ¿no? Dejémoslo ahí por un momento. Volveremos de ello de nuevo. Pero es importante porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Maestro, tiene expectativas de crecimiento para cada uno de nosotros. Y de hecho, hay quienes han dicho que crecer es la ley de la vida. Y por supuesto, nuestro Señor, cuando estuvo acá en condición de ser humano, no fue la excepción, porque Él vivió una vida como la nuestra. Y dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el verso 52, y Jesús dice, crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. A mí me fascina el crecimiento en la vida de Jesús, porque sucede que a los 12 años tenía una estatura espiritual que estaba por encima de la curva. ¿Lo encontramos dónde? Lo encontramos en el templo, discutiendo con los eruditos, ¿no? Pidiéndoles explicaciones de cosas que ellos no podían explicar. Entonces, claro, pero aquí tenemos, Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Jesús dice crecía en estatura
y en sabiduría. O sea, su crecimiento no solo era físico. Y, por cierto, nosotros los seres humanos llegamos a una edad cuando físicamente ya no seguimos creciendo más. Pero el crecimiento en sabiduría, ese puede ser indefinido. Y esa es precisamente la voluntad de Dios. Que sigamos creciendo en sabiduría, en sabiduría, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa es la ley de la vida espiritual, ¿no? Es un continuo crecimiento. Pero ocurre de que esto no es lo que vemos en el pueblo. Y no es nuevo. Ya aún en los tiempos del apóstol Pablo, Pablo le reclama a los hermanos, ¿no? En Hebreos el capítulo 5, mire usted lo que dice. Ese es un reclamo, claro, ¿no? Les dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, es decir, no eran neófitos, no eran recién llegados a la iglesia. Estos ya tenían años de estar ahí. Para que Pablo les diga esto, les dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasaba? A pesar de que tenían años de estar en la iglesia, no habían crecido. No habían pasado de lo que podríamos llamar las vocales. Y desafortunadamente el cuadro que pinta el apóstol acá no es muy diferente del cuadro que también solemos ver ahora. Sucede de que a veces encontramos una buena parte de nuestros hermanos que con dificultad recuerdan algunas cosas de la fe de Jesús. Y por supuesto, ¿eso es qué? Eso es leche. Eso es leche. ¿Y qué? ¿Han logrado digerir el alimento sólido de las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Del santuario? ¿Del evangelio eterno? Tristemente, no. Es decir, estamos padeciendo de la misma deficiencia, estamos padeciendo de la misma debilidad. Sí, debiendo ser ya maestros, dice, me llama la atención porque en el ámbito académico, un maestro es aquel que ha estudiado más allá de lo que sería una licenciatura o de una ingeniería, ¿no? Entonces, y claro, el siguiente grado que sigue después de maestros es el de doctor. Y Pablo dice acá, dice, ustedes tienen tantos años aquí en la iglesia que ya deberían ser máster. Y entonces, claro, preguntémonos, ¿no? ¿Cuál es el caso mío? ¿Cuál es el caso suyo? ¿Hierba? La hierba todavía no puede recibir el alimento sólido. Todavía no puede. Tiene que conformarse con leche, ¿no? Entonces, ¿qué? Seguimos siendo unos bebés que no crecen. Seguimos siendo hierba. Entonces, es necesario que descubramos cuál es nuestra realidad. Que descubramos cuál es nuestra situación. Y que entendamos que si no estamos creciendo, eso no es lo normal para los hijos de Dios. Y que así como cuando llevamos al control de niños sanos a nuestros bebés y vemos que se encuentran abajo de la curva,
Entonces, igual, nuestro Dios, nuestro maravilloso Señor, ¿no? También se preocupa cuando ve que estamos abajo de esa curva de crecimiento espiritual normal, que deberíamos ir alcanzando o superando. Entonces, ¿qué? No habían crecido. Y y claro, ¿y cómo van a alcanzar la meta del crecimiento? Es lo que en Marcos Jesús le llamó, no solo la espiga, pero un grano lleno dentro de la espiga. Esa es la meta del crecimiento, es tener esos frutos, ¿no? Entonces, no se habían acercado a la meta del crecimiento. Y entonces, usted con toda justicia podría preguntar, pero ¿y cuál es la meta? ¿Y cuál es la meta? Bueno, ¿cuál es la meta? Y ese es Santiago, el capítulo 1 y el verso 4. Mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, note, esa es la meta. La meta del crecimiento es ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Perfecto lo que significa es maduro, es decir, ya tiene grano, ¿no? Tiene grano. Dice, pero de entrada dijo que eso no se puede conseguir si no hay una perseverancia, si no hay un persistir, si no hay una persistencia. Y de hecho el libro de Santiago habla de que los inconstantes, esos van de un lado para otro y no hacen nada, no crecen, no llevan buen fruto, no maduran. Entonces, claro, nuestra meta es la de llegar a ser cristianos maduros, perfectos y cabales, dice la Escritura, ¿no? Cabales, es decir, el apóstol Pablo lo complementa en Efesios 4:13 cuando dice: hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que mientras no lleguemos nosotros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no hemos alcanzado, no hemos crecido todo lo que debemos crecer. Estamos quedándonos abajo de la curva. O sea, ahora la pregunta entonces es, ¿y qué hacíamos cuando, qué nos decían los pediatras cuando los niños no estaban yendo de acuerdo a la curva de crecimiento normal? Bueno, ¿qué había? Lo que había era una recomendación de que acerca de la dieta, había que darles vitaminas, había que darles suplementos, en fin, había que vigilar qué era lo que estaban consumiendo. Y precisamente el Señor Jesucristo que nos ama tanto y que es tan maravilloso, está ansioso de venir para llevar a su pueblo. Pero desafortunadamente no ha venido porque no hemos alcanzado todavía esa madurez. No hemos llegado a la meta del crecimiento a la que debemos llegar. Y por eso es que ordena a los ángeles que todavía no suelten los vientos. Como dice en Apocalipsis el capítulo 7, ¿no? Y el verso 3. Dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Es decir, el sello es el indicativo ¿de qué? El indicativo de la madurez, de la santidad, de lo que Santiago le llamó perfecto, sin que os falte cosa alguna. Entonces, claro, hasta el momento
al no haber crecido a la estatura de la plenitud de Cristo, hemos detenido su venida. Y entonces, y por eso el Señor se ha visto obligado a decir a los ángeles, no suelten los vientos todavía. Porque son los vientos, son todas estas cosas que van a acontecimientos fuera de lo que es normal, extraordinarios, que van a ocurrir previos a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y claro, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a esa meta. Es decir, mientras sigamos nosotros en esa pasividad y en ese estancamiento del crecimiento, nosotros estaremos retrasando la segunda venida de Jesús. Y yo esperaría de que a estas alturas usted ya esté preguntando, pero ¿y cómo vamos a crecer? ¿Qué hay que hacer para crecer? No. Sí. Mire, en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 21, dice así. Ahí da dos consejos que son indispensables para el crecimiento en la vida cristiana. El crecimiento para llegar a la plenitud de la estatura de Jesús, ¿no? Dice, por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad, superficialidad, de malicia. O sea, primero es eso. Primero es tomar la decisión de romper, ¿con qué? Con todo aquello que no tiene que ver con la santidad. Con todo aquello que es superficial. Todo aquello que es como tamo que lleva el viento, ¿no? Y luego dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, esas son dos cosas. O sea, para crecer, usted y yo necesitamos, uno, es tomar una decisión. ¿De qué? De abandonar todas estas cosas que impiden nuestro crecimiento. Santiago la llamó como inmundicia y superfluidad, superficialidad. Eso es uno. Y la otra es que nosotros permitamos al Espíritu Santo, por medio de nuestra disposición mansa y humilde, para que implante su palabra. Bueno, ¿y qué quiere decir implantar? Me llama la atención porque en el verso primero habló de superfluidad, es decir, superficial, algo que está por encima, ¿no? Estas cosas que no tienen mayor trascendencia. Pero cuando habla de la palabra, dice que la palabra debe ser implantada. Un implante es algo que es introducido en el interior, no es algo que está pegado por encima, sino es algo que se introduce en el interior del cuerpo. De hecho, hay una serie de personas que suelen hacerse implantes para cirugía plástica, ¿no? Entonces, claro, es que les ponen adentro algunos materiales como silicón o cosas como eso. Es decir, es adentro que va. Y eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la palabra implantada en nuestro corazón. La palabra implantada en nuestra mente. La palabra implantada en nuestra vida. Cada instante. Cada instante. O sea, no debe haber una distancia entre la palabra y usted y yo. No debe. Al contrario. Nosotros debemos ser como ¿qué? Como piedras vivas. Debemos tener escrita esa palabra en nuestro corazón. De hecho, en el nuevo pacto, eso es lo que dijo Jesús que haría. Escribiría su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es, implantaría la palabra, pero
esto no va a ocurrir de manera automática, ¿no? Porque antes dijo, renunciando a ¿qué? A toda inmundicia. Dejad toda inmundicia, dice, y superfluidad. Es decir, necesitamos hacer espacio en nuestra vida para que ese espacio sea ocupado por la palabra y que la palabra quede implantada, es decir, que no quede por encima. Recuerdo mi maestra de tercer grado. Ella nos decía, a ustedes, decía, por un oído les entra y por el otro les sale, decía. Eso quiere decir que sus indicaciones no quedaban implantadas en la mente de nosotros, que éramos unos chiquillos, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Entonces, tristemente, me temo de que eso mismo ocurre con muchos de nosotros en las congregaciones, ¿verdad? Vamos y la palabra no nos queda implantada. Simple y sencillamente, como decía mi maestra, por un oído entra y por el otro sale, ¿verdad? Entonces, es necesario un esfuerzo consciente para que esto ocurra. Es necesario. Y claro, dice en Hebreos que cuando hagamos esto, ya vamos a dejar de ¿qué? Ya vamos a dejar de no pasar de la leche. Dice Hebreos el capítulo 5 y el verso 14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted no va a madurar si la palabra no le queda implantada. Usted no va a poder digerir el alimento sólido si no permite que el Espíritu Santo le implante la palabra. Por eso el estudio de la Biblia es tan importante. Es tan importante. Recuerda lo que nos dijo, lo que dijo Jesús en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, claro, recuerde, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, igual, nosotros necesitamos alimento sólido, no solo alimento físico, sino alimento espiritual sólido, ¿verdad? Pero no vamos a estar en capacidad de digerirlo si no hemos permitido que la palabra nos sea implantada, si no hemos tomado la decisión de ¿qué? De dejar toda inmundicia, de renunciar al mundo de verdad. Y me pesa tener que decirlo, pero si nosotros miramos un poquito la curva de crecimiento versus la curva contraria, me atrevería a decir que la curva de crecimiento es muchísimo más lenta y quienes están creciendo es un grupo bastante reducido. Triste, pero esa es la realidad. Eso parece ser lo más abundante. ¿Y por qué es que no se crece? Bueno, porque no se crece porque en vez de facilitar y de hacer un esfuerzo consciente, disciplinado, para que la palabra del Señor sea implantada en nuestra mente y en nuestro corazón, en vez de eso, ¿qué es lo que pasa? Abrimos nuestra mente y nuestro corazón ¿a qué? Para que sea implantada la mundanalidad. Por supuesto, usted no va a crecer en sabiduría y en gracia para con Dios si sigue dedicando más tiempo
a los medios, ¿no? A la televisión, a Netflix, a las redes sociales, en fin, a cualquier otra cosa de esas, ¿no? A los juegos digitales, etcétera. Usted no va a crecer, así no se crece. Así vamos de regreso, ¿verdad? No, es lo contrario. Y eso, en vez de hacer aguda nuestra inteligencia, como era la inteligencia de Jesús a los 12 años, entonces, en vez de hacerlo así, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que logra es que nuestra mente se vuelva más torpe para las cosas espirituales. Y perdónenme la expresión, pero es la realidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué? No, simple y sencillamente, a mí me sorprende cómo haya personas que tienen varias décadas de estar en la iglesia y cuando hablamos de las profecías de Apocalipsis, por ejemplo, dicen, ay, no, pero es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo no lo entienden después de tantos años y qué han hecho durante todo ese tiempo. Y bueno, ya, si eso ya pasó, ya pasó. Pero la llamada de atención ahora es precisamente para que nosotros reflexionemos, ¿no? Y si esa es nuestra experiencia, entonces corrijamos eso cuanto antes. Porque de lo contrario, ¿qué va a ser de nosotros? Fíjense que esta situación, como dije antes, no era nueva. Ya Pablo estaba lidiando con la gente en aquellos días y les decía, miren, ustedes ya deberían ser maestros y que ya ahorita siguen necesitando leche, les dicen, ¿verdad? Y en Apocalipsis, el capítulo 2, los versos 4 y 5, recuerda Apocalipsis 2, al inicio nos habla de la iglesia de Éfeso. Era la iglesia cuando los apóstoles estaban vivos. Eso es. Y entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esa iglesia. O sea, ya en aquellos días ocurría de que no habían crecido. Llegó un momento, porque hubo un crecimiento muy lindo al inicio. Pero luego que, claro, luego eso paró, eso se detuvo. Y por eso el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y claro, yo le pregunto, ¿será que eso aplica en su vida? Yo esperaría que no. Yo esperaría que usted ya no siga siendo hierba. Yo esperaría que usted ya no siga siendo un bebé. No. Sino que haya pasado ya por la espiga y ahora vaya teniendo grano lleno dentro de la espiga. Que haya madurado. Que haya llegado a adquirir por medio de la palabra implantada la capacidad de digerir el alimento sólido. Y qué hermoso es. Qué hermoso es cuando usted en una parte de la Biblia encuentra una cosa y entonces, como tiene la palabra implantada, entonces usted recuerda, ahora entiendo. Esto se complementa con tal parte que está en tal libro que habla. Qué hermoso. Entonces, pero los hierbas, los bebés, no van a experimentar eso. Nunca. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo le implante la palabra. Han abandonado su primer amor. Y pensemos un poco. ¿Qué significa esto del primer amor? ¿Qué significa esto de estar enamorado? Cualquiera que haya estado enamorado lo entiende perfectamente. Y sabe que hay una de las cosas que
pues sí, que uno vive, ¿no? Cuando está enamorado es el hecho de que está de continuo con ese pensamiento y está de continuo viendo qué oportunidades se encuentra para encontrarse con la persona amada y de compartir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y cuando venimos y conocemos a Jesús, eso es una historia de amor, ¿no? Que debe de perpetuarse hasta la eternidad. Sin embargo, la experiencia de muchos es que comienzan bien, amando al Señor. Pero luego, ¿qué? Luego se van enfriando. Y les ocurre lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Dejan su primer amor. Y el Señor les recomienda: recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora note que el que deja su primer amor se cae. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Se cae. El que deja su primer amor se cae. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y mire lo que dice: y arrepiéntete. Arrepiéntete significa cambia tu curso, cambia tu dirección, cambia tu accionar. Toma una decisión de volverte atrás, ¿no? No sigas ahí. Eso es lo que significa arrepiéntete. Y dice: y haz las primeras obras. Es interesante como a veces cuando una persona está en su primer amor, no se pierde los cultos. Sí, está pendiente de estudiar las lecciones de la escuela sabática y de llevar su año bíblico y de conocer la literatura del espíritu de profecía, etcétera, ¿no? Y entonces tiene como esa ansia, ¿no? Esa que Jesús describió, que bienaventurados los que tienen hambre, dijo, y sed de justicia, están en su primer amor. Qué lindo es eso, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? A veces ocurre que los que están alrededor no vivencian eso. Y estos, al mirar a los que están alrededor, se van adquiriendo los mismos hábitos, van dejando que su primer amor se enfríe. ¿Y entonces qué? Y entonces paran de crecer. Al dejar el primer amor, entonces no permitió que la palabra siguiese siendo implantada. Y al no seguir implantando la palabra, se dejó de crecer. Y claro, dejar de crecer, dejar el primer amor es caerse. Tenemos la advertencia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no, el que piensa que está bien, revise a ver si todavía mantiene el primer amor. Revise. En la Biblia nosotros tenemos un relato que debe ser aleccionador para nosotros. ¿Cuál? El relato de la experiencia de Saúl. Saúl, cuando el pueblo reclamó que quería ser como las otras naciones y pidió rey, entonces Dios, en respeto de su libre albedrío, le dijo: muy bien, le voy a dar un rey. Y claro, Dios escogió a Saúl. Y en primera de Samuel, en el capítulo 10 y en el verso 11, nosotros encontramos cómo inicia la experiencia de Saúl ante el llamado de Dios. Dice el verso 11 del capítulo 10 de 1 Samuel:
Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Saúl había llegado, estaba ya en su primer amor. Saúl estaba en su primer amor. Y había adquirido, había tomado una actitud de mansedumbre, tanto que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué? Y recibió el don profético en ese momento. Dice que al tanto que la gente que lo conocía miraba en él el cambio, no la transformación. Y entonces, bueno, surge el proverbio: Saúl también entre los profetas. Así comienza la vida de Saúl en respuesta, digamos, al llamamiento que Dios le hace, ¿no? Tristemente dejó su primer amor y dejó de crecer. Entonces Saúl no sabemos hasta dónde podría haber llegado, ¿no? Hasta dónde podía haber escalado por la gracia del Señor. ¿Habría tenido el mismo potencial del rey Salomón? A lo mejor sí, pero dejó de crecer. Saúl dejó de crecer y en vez de crecer tomó el camino de regreso. Y es trágico, porque cuando se deja de crecer, entonces entramos como en una pendiente, ¿no? Y vamos hacia abajo, cada vez. Mire, estoy sorprendido. Hace muchos años trabajaba en una institución de la iglesia. Había un hermano ahí que era un amigo personal mío. Y los estudiantes decían que él y otros poquitos eran la élite pensante. O sea, imagínese usted el estatus que los estudiantes le daban a este compañero, ¿no? Decían que él pertenecía a la élite pensante. Y claro, podíamos sostener conversaciones muy interesantes acerca de la Sagrada Escritura, de las profecías y de todo esto. Desafortunadamente, lo encontré, dejó la institución, dejó de crecer, está fuera de la iglesia hoy. Y lo encontré un día, hace quizás unos 20 años que lo encontré, y estuvimos conversando, y aparentemente su mente se secularizó del todo. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que ha llegado a conocer la voluntad de Dios, a experimentar la gracia de Dios, cómo puede llegar hasta ahí? La verdad es que es la misma experiencia de Saúl. ¿Sí? Saúl profetizó, Saúl recibió el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el punto? Hubo un punto de quiebre en el cual dejaron de crecer. Y usted, y yo, y todos necesitamos comprender eso. De que si paramos de crecer, si paramos de que la palabra sea implantada en nosotros,
Si paramos de mantener a distancia toda la mundanalidad y todo esto que es superficial y que no edifica, esa puede ser nuestra experiencia. Porque esto ocurre ¿cómo? Esto ocurre de manera imperceptible. Esto no pasa de un día para otro. Es poco a poco, ¿no? Así como ocurre el crecimiento. No crecemos de un día para otro. Yo soy, es mi profesión también, y a mí me fascina ver las semillas germinando. Cuando veo que brotan de la tierra, no sé, me inspira, siento tan hermoso porque veo en cada germinación de la semilla un milagro. Y claro, cuando sembramos las semillas quisiéramos que inmediatamente brotaran. No. Primero absorben humedad y se hinchan. Y antes de que brote arriba he echado una raíz. Y solamente cuando he echado una raícita abajo, entonces brota hacia arriba. Pero eso toma tiempo. Lo mismo es el crecimiento. Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno dentro. Esto no es un asunto que ocurre de un día para otro. Esto toma tiempo y por eso Santiago dice que por medio de la paciencia, es decir, de la perseverancia, usted y yo tenemos que perseverar en este esfuerzo de que la palabra del Señor, que es su santa voluntad, sea implantada en nuestro corazón y seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque si no lo hacemos, entonces entramos en el proceso contrario, ¿no? En aquel en donde vamos de más a menos, y a menos, y a menos, y a menos, y a menos, hasta que llega un momento cuando estamos fuera. Estamos fuera. La palabra no tiene más la autoridad en nuestra vida. Nos gobierna la carne, las influencias mundanas. Y vea usted, de nuevo, regreso a la historia del rey Saúl. Imagínese Saúl cómo fue. Saúl paró de crecer y permitió que sus celos, que el orgullo, tomara el lugar que debería haber tenido la palabra implantada. Y entonces comenzó a albergar pensamientos homicidas. Y fue cada vez más abajo, más abajo, más abajo, y hasta en que terminó. Al no crecer, fue cada vez en el camino descendente, cada vez peor. Llegó al punto de masacrar a los sacerdotes en Nob. Entonces, inocentes. Así es. Los que paran de crecer y toman el camino descendente llegan a hacer cosas que nunca pensaron que iban a hacer. Yo recuerdo cuando tenía la oportunidad de dar clases, que yo decía a mis estudiantes, miren, esos pobres hombres que ustedes ven borrachos tirados en la calle, esos nunca pensaron que iban a estar ahí. Nunca. ¿Verdad? Esos llegaron ahí ¿cómo? Llegaron ahí poco a poco, hasta que llegaron a ese estado. Pero ellos nunca pensaron, no fue su propósito ese. Y entonces, claro, en el caso del rey Saúl, la misma cosa, ¿no? Entonces él, que al final, ¿cómo clausura su vida? Consultando a una bruja, habiendo abandonado a Dios, habiendo rechazado la palabra. Entonces termina consultando a una bruja, buscando comunicarse con los espíritus de demonios. Y finalmente, ¿qué? Suicidándose. El suicidio. Entonces, entendamos. La ley del crecimiento es la ley de la vida. Si no crecemos, terminaremos como vamos a morir.
Y claro, no estamos hablando aquí de la muerte, esta primera muerte, estamos hablando de la muerte segunda, de la que no hay resurrección. Perdidos. ¿Ah? Saúl tomó el camino descendente. Saúl terminó en el suicidio, ¿no? Entonces, tomemos eso como una advertencia para nosotros, como una señal, ¿sabes? Como una luz roja. Eso podría ocurrirle a usted y podría ocurrirme a mí si nosotros no nos aseguramos de que cada día, cada mañana nos estamos consagrando a Jesucristo, que estamos yendo a refugiarnos en sus brazos, que estamos suplicándole que implante su voluntad en la nuestra, de tal manera que hacer su voluntad sea para nosotros un deleite, un gusto, ¿no? Si estamos creciendo cada día, entonces eso se va a ir concretando, eso se va a ir cristalizando. ¿Hasta que lleguemos a qué? Hasta que lleguemos a la madurez, como dice el apóstol Santiago, sin que os falte cosa alguna. Esa es la voluntad de Dios. Y eso está a su disposición. Y eso está a mi disposición. Si nosotros le damos la oportunidad al Señor. Dele la oportunidad. Dale. Y claro, no haga cuentas aquí de cuántos años tiene en la iglesia, porque si tiene 40 años, como, bueno, si entramos más o menos, vinimos a la iglesia más o menos al mismo tiempo, pero no ha crecido, entonces es como si acabara de entrar. No. A mí me encanta, ¿no? Cuando veo hermanos que tienen poco tiempo de estar en la iglesia, pero ¿qué? Pero se mantienen en el primer amor. Están creciendo. Tienen ese espíritu de servirle por amor al Señor, ¿no? ¿Ah? Tienen ese espíritu de ¿qué? De solidaridad con los hermanos, con el prójimo. Tienen ese espíritu. ¿Por qué? Porque están creciendo. Se están pareciendo cada vez más a Jesús. Es lindo. Esa debe ser su experiencia. Esa debe ser mi experiencia. De tal manera que cuando el Señor agarre la tarjeta que tiene la curva de crecimiento, vea que si no vamos arriba en la curva, por lo menos vamos en la curva. Pero nunca abajo de la curva. Y mucho menos en una curva descendente. Eso fue la experiencia de Saúl. Y quiero terminar, hermanos y amigos, con esta lectura de 1 Tesalonicenses, capítulo 3 y los versos 12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Hermoso. Porque no es que nosotros nos ponemos a hacer fuerza para crecer. No. No. Lo que nosotros hacemos es darle oportunidad al Señor. Y Él dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros. Y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice. Para que sean afirmados vuestros corazones en santidad. Irreprensible delante de Dios. Claro, los sellados. Esos son los irreprensibles delante de Dios. Y Padre nuestro. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Necesitamos crecer hasta llegar ahí. Y Jesús quiere darnos ese crecimiento. Y se lo va a dar a usted. Se lo va a dar a usted. Si usted lo quiere. Si usted lo acepta. Si usted lo recibe. Si usted se lo pide. Si usted le da la oportunidad. Él se lo va a dar. Ahora, usted puede cerrarle la puerta. Usted puede parar de crecer. Y usted puede estar simplemente permaneciendo en la iglesia igual que como llegó, habiendo dejado su primer amor. Pero la elección es suya. La elección es suya. Y la petición al cielo en esta hora es que entendamos que no podemos terminar nuestra vida como hierba.
ni siquiera como espiga, porque la espiga esa todavía es vana, es una promesa de que algo va a pasar, pero no ha pasado. No, terminemos nuestra vida como una plantita que tiene grano lleno dentro de la espiga, que lleva los frutos de la justicia, de la santidad. No porque los produjo, sino porque le dio permiso a Jesucristo para que Él fuera el que los cultivara ahí, mediante la palabra implantada. Que esa sea su experiencia, la mía y la de todos. Que Dios les bendiga. Santísimo Padre, por favor, abre el entendimiento de cada uno de tal manera que comprendamos la necesidad imperativa de crecer cada día para estar más cerca de ti. Por favor, Señor, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.